Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos un paquete. Dentro es un paquete muy grande, pero dentro viene una cerradura. Esta cerradura me la envía ThinkStech Security and Logistics SL desde Málaga, desde Fuengirola. Es una empresa que se dedica fundamentalmente a cerraduras electrónicas, cerraduras de última generación. Yo de ese tipo de cerraduras sé poco, por no decir absolutamente nada, no las puedo valorar, pero entiendo que esta cerradura también tiene, no sé si de emergencia o al exterior, una cerradura física, mecánica, convencional. Creo que es de fabricación china el conjunto, no estoy seguro. ThinkStech es un cliente mío de los cursos de formación y me pide que le echemos un vistazo a esta cerradura y dé mi opinión. Bueno, como siempre, para dar opinión de una cerradura haría falta analizar un número mínimo de ellas, pero con una sola también podemos decir lo que vemos y qué nos parece, teniendo en cuenta siempre que es eso, es una sola unidad y que puede ser más o menos representativa del conjunto. Vamos a ver, fijaros, pues, bueno, aquí viene una tarjeta de la empresa ThinkStech, creo que se ve bien, Security and Logistics, Tony Murray, que es el director ejecutivo, ahí lo tenéis, podéis echarle un vistazo, seguro que esto dirige a la página web, espectacular. Y bueno, aquí vienen muchas cosas, vale, viene un cilindro. Bueno, esto es un teclado, me imagino que es un teclado interior. En este tipo de cosas no voy a salsear mucho. Baterías. Me imagino que este es un conjunto tal y como le llega a él. Vale, aquí veo unas llaves. Esto ya al primer vistazo me suena a Multilock o Raspberry o un clon de ellos. Veo un interactivo estilo Multilock. Ajá. Hay al menos dos tipos de llaves diferentes. Vamos a ver cómo podemos. Voy a cambiar la orientación. Es tan grande el paquete. Vamos a ver si podemos enfocar bien. Tenemos dos tipos de llave. Vamos a ver si ahí se ve bien. Tenemos aquí una llave solo con el interactivo. Ahí está. Y tenemos aquí una llave que tiene 5 posiciones. En la segunda posición hay un interactivo telescópico. Puede ser telescópico, no es telescópico. Tiene una forma determinada. Yo creo que esto lo he visto en Raspberry, incluso la empuñadura me recuerda más a ellas, pero no estoy seguro. Puede ser Raspberry o puede ser un clon de Multilock y Raspberry. Son pin in pin aparentemente. Ahí está, no hay laterales, con lo cual me imagino que incluso las herramientas 2 en 1 podrían valer. Lo probaremos. Vamos a ver, estas son las llaves. Nos alejamos. Vamos a ver, vamos a apartar aquí. Esto de aquí, que veo parecen embragues, vale. Estos son una serie de elementos modulares para adaptar la longitud del cilindro. Aquí vemos empujadores y alargadores para adaptar la longitud del cilindro al espesor de la puerta. Aquí otro anillo. Aquí Smart Keycard. Esto pues será una llave electrónica, otra posibilidad más de apertura. Ya os digo que ni siquiera me voy a mirar en profundidad todo el tema electrónico porque no merece la pena. Nos vamos a quedar de momento con las llaves. Vamos a apartar todo esto a un lado y con el cilindro no sé cómo se podrá. Bueno, realmente así a bote pronto me da la impresión de que podría ganzuarlo. Claro, desmontar un cilindro de este tipo. Ahí parece que hay un tornillo. Sí. Si se puede, si es modular, lo lógico es que lo pueda desmontar. Fijaros, aquí hay un pomo.
esto ya venía así. Igual hay un plástico protector que se puede retirar, no lo sé. Aquí hay un pulsador, eso es todo el tema electrónico. Me imagino que esto queda dentro de la vivienda. Esto está como está, no sé cómo está sujeto. En principio tengo permiso del propietario para desmontar el conjunto, incluso asumiendo que las cerraduras no siempre, hay una raya que no la he hecho yo, no siempre sobreviven a un desmontaje. Sí, yo creo que se puede desmontar. Yo creo que se puede desmontar, que podemos sacar estos tornillos. Vamos a ver. Me da la impresión de que esto es como si sería una cerradura de pomo, que está esto embragado siempre. Lo que creo que es sistema imperial, me está dando la impresión. Vamos a ver. He intentado con M4 y me parece que no entra. Eso de ahí es Allen M3. De acuerdo. Sí, y afloja. Yo creo que lo vamos a poder desmontar sin problemas. Una duda es si atacando desde aquí girará la leva, o por el hecho de estar siempre embragado el lado trasero no lo hará. Bueno, lo vamos a ver, Vale, dejadme que coloque toda la feria. Esta funciona, esta no lo sé. Lógicamente no gira. No sé para qué es esta llave. Y esta de aquí me imagino que lo que hace es que gire el motor, que habrá aquí detrás un motor y girará. Ok, dejadme a ver si puedo colocar esto en el aprieto e intentamos ganzuarlo, a ver cómo se comporta, a ver qué observamos a la hora de ganzuarlo. Aparentemente en el exterior, como podéis ver, es un clon absoluto de Multilock o de Raspberry, tal cual. Vamos a verlo. Bueno, he tenido que utilizar este otro soporte porque todo este aparejo pesa muchísimo y baila. Yo creo que ahí puede estar bien sujeto. La leva queda libre, se puede mover. Ahí la tenemos dando vueltas. Y vamos a intentar ganzuarlo. Si lo conseguimos, pues intentaremos, vamos a ver, tensor, por ejemplo este es más grueso. No sé si hay algo por ahí. No, es la guarda que tiene al final. Vamos a intentarlo. Vamos a ver con esta. Sí. Voy a coger una pala triangular y voy a intentar entrar por este lado. Si no puedo, pues cogeré otra pala y entraré por el otro lado. Es más cómodo siempre para mí por este lado. Vamos a ver, vamos a dar un poquito de luz. He cambiado un poco la iluminación, ya me diréis si se ve mejor, se ve peor. Vamos allá. Estoy un poco incómodo porque es una posición muy alta. Primero pide un clic, el externo, segundo nada, tercero pide un clic y un movimiento, cuarto, quinto, vamos a ver. Ahí llega muy forzado. Ahí ha dado rotación. Yo creo que hay pernos de seguridad. No sé. Ahora vamos a ir viendo. Ese último desde luego ha dado una rotación clara. Se mueve muy bien. El feedback es bueno. Es idéntico a un Multilock. Ahí de nuevo creo que es el quinto. Ahí está. No sé si era el cuarto o el quinto. Vuelve a dar como una especie de spool. Yo creo que es más que aserrado. Cuarto, ese era el interno, un clic y un avance. Los avances son claros. Este es el segundo. Vamos a ver. El segundo es el interactivo. Ahí ha dado rotación. Hay un clic en el tercero.
Vamos a ver si no nos quedamos atorados. Ahí, un clic, fijaros, ya da un avance muy grande. Cuando en estos cilindros da un avance muy grande, es que ya solo faltan internos. Ahí. El comportamiento es muy noble, ¿eh? Parece que está bien hecho, que está nuevo, que está limpio. Segundo, ahí lo tendríamos abierto. Vamos a ver si conseguimos mover la leva. Está cargada a muelle pero bueno, es la misma problemática que cualquier cilindro de pomo interior, para bien y para mal. Ahí ya estoy moviendo la leva, no sé si llegáis a ver. Es que no puedo ir más allí porque se me cierra y la leva, vamos a marcar un puntito, porque lo que es la leva ha quedado en el otro lado. Vamos a ver, ahí veis cómo lo muevo a placer con el tensor. Luego se podría abrir, lo tenemos girado, tenemos la llave. Este tipo de cilindros me da más miedo a la hora de desmontar que un nublado. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a dejar este aquí, vamos a quitar este mostrenco. Vamos a resituar la cámara. El zoom. Vamos a sacar aquí esto. Y bueno, vamos a... Que Dios reparta suerte. Vamos a soltar esto. El embrague va a estar cargado a muelle y va a saltar y va a ser un poco un infierno. Igual hay que sacarlos enteros. Igual no sale, y me estoy equivocando. Vamos a sacarlos enteros. Pero entiendo yo que si vienen piezas para modular, el set es completo, la verdad. Que vengan piezas... No sé. Si esto no quiere salir... Ah, y otro por este lado. Vale. Es mi culpa. Trae 3 tornillos. Había uno que sobresalía bastante. A la hora de montar esto en una puerta, quizás eso moleste. Vale. Con un poco de suerte esto se queda en su sitio. Y luego montarlo es sencillo. Ya veis que al final es un neuroperfil modular con una barra anti-extracción y 3 tornillos hay en sujetando la barra que tiene sus agujeros para que entren bien los tornillos al cilindro. Y aquí hay otro que me imagino que tiene aquí, que lógicamente no tiene pernos ni nada, y tiene aquí un agujero y está roscado, y así es como está sujeto. Todo se mueve bastante, he de decir. La sensación en ese sentido no es la mejor, pero entiendo que aquí falta un marco y ajustar toda la puerta para que todo quede como tiene que quedar. Vamos a ver si puedo desmontar esto sin estropearlo, porque no sé si me imagino que sí, los pernos estarán sellados, los contrapernos dobles telescópicos, o empezarán a saltar por ahí pines pequeños, muelles. Lo que he visto hasta ahora, si me lo dan así sin más, diría por la empuñadura de la llave, la forma así, un RAF Variage, por todo lo demás un Multilock. Vamos a ver, no sé dónde se fabrica, si realmente se fabrica en China o dónde. Nada está en su sitio, nada está donde debe. ¿Qué os voy a contar? Y lo peor es que no le puedo echar la culpa a nadie, porque el que pone mal las cosas soy yo. Vamos a ver, vamos a ir por ahí. Voy a meter una lámina. Dejadme que lo desmonte. Ahí se ven los muelles y nos vemos en un momento viendo qué es lo que tenía dentro.
A ver si consigo meter esta lámina. Bueno, vamos a ver de cerca lo que tenía dentro. Es un multilock de libro. No sé quién lo ha fabricado, pero es exactamente igual a los multilock o los Radvariach. Las sensaciones al ganzuar han sido muy limpias, muy nobles, de estar bien fabricado, y lo que veo aquí pues me gusta. No veo nada que esté mal hecho, al contrario. Este es el rotor, fijaros, vamos a hacer zoom. Tiene estas ondas habituales en multilock. Aquí hay una rotura programada, muy curioso. Fijaros, después del segundo alojamiento hay una rotura programada anti-extracción del rotor. ¿De acuerdo? Se rompería esta parte del rotor y quedaría esta otra parte dentro. En el lateral tiene aquí un hueco para una bolita, que me imagino que es para que funcione bien o lo que sea, que luego me hará sudar a la hora de montar. Entonces el rotor no veo nada raro, todo lo contrario, ahí está. Como es un multilock interactivo, es un sistema que lleva muchos años en el mercado, no es nuevo en absoluto, y pernos y contrapernos son de acero, muy bonitos, están muy bien hechos. Tenemos 3 pernos con forma de torpedo, con el borde afilado, mola un montón, está muy bien. Tienen esta serradura aquí en la parte de abajo, no sé exactamente para qué será, si será de construcción o quiere engancharse también en algún sitio. Estos torpedos muy bien hechos. Vamos a hacer un zoom a uno de ellos. Vamos a ver hasta dónde nos deja llegar. Ahí la avaricia rompe el saco. Ahí lo tenemos. Fijaros en ese borde afilado. Yo creo que están muy bien. Estos son los pernos internos, todos iguales. Ahí están. Y en cuanto a los contrapernos, pues tenemos 2 normales en primera y tercera posición, algo que bueno, está bien, dejan centrado el rotor, y 3 spools de acero, todo de acero, como veis son modernos, están remachados, el interno y el externo, el muelle está en el interior, no se desmontan, ahí tenéis cómo sobresale. Sí que hay algunos modelos de multilock, si no recuerdo mal, que tienen aquí el interno con una cerradura, y que bueno, pues eso la verdad es que entretiene un poco más la apertura, pero no, una vez que estás en los internos ya el cilindro está vendido, pero bueno, eso es lo que podría añadirse, pero están muy bien hechos, es una pasada. Ahí tenéis unos spools de acero, nada que objetar, los muelles de acero adaptados al espacio disponible. Tened en cuenta que tenemos una barra anti-extracción, pero sin embargo está muy bien, mantienen los contrapernos de la longitud convencional para que sean plenamente funcionales. Habéis visto durante el ganzuado cómo había unas rotaciones claras, nada que objetar, nada que objetar. Es un sistema, el Multilock Interactive o el Radvariach equivalente, que tiene muchos años y que no vamos a descubrir aquí nada. Está bien hecho por lo que veo, o al menos no veo nada que me diga que esto está mal hecho.
entiendo que la herramienta comercial también puede abrirlo. Voy a hacer una prueba, voy a montarlo, voy a intentar montar todo esto de nuevo y probamos esa herramienta a ver si se puede utilizar. Yo entiendo que sí. Vamos a ello. En horizontal. Esto es una herramienta comercial que me prestaron para probarla y que la verdad que va muy bien. Vamos allá. Es para multilock. Vamos a ver lo que da de sí. Hay un clic en la primera posición. No me voy a acercar más porque entiendo que queréis ver la herramienta. En el bocallave no se ve. Ahí el tercero ha dado un clic. Cuarto, quinto. Esta herramienta facilita en tanto en cuanto que te posiciona. Las posiciones son correctas para esta cerradura igual que para multilock. Pero no abre la cerradura, tenéis que saber ganzuar. Si alguien está pensando que la herramienta lo hace todo, hay quinto. Vamos a ver, segundo, este es el interactivo. Ahí está. Spool. La codificación es buena, tiene todo. Ahí hemos caído en un falso muy amplio. Primero un clic, segundo un clic, tercero, todos los internos, cuarto, y lo tendríamos abierto. Lo que no sé es si esto consigue enlazar. Sí, ahí tenemos. Ahí empezaríamos a mover la leva. Entiendo que si vuelvo a ganzuarlo ahora, directamente ya giraría el cilindro. Así que esta herramienta, no voy a ganzuarlo otra vez, esta herramienta es válida también para este cilindro. Ya lo habéis visto, un cilindro o es multilock o es Radvariacho, es un clon, está bien hecho, no hay ningún problema con él. No puedo opinar nada negativo. Los con pernos y contrapernos de acero, una rotura programada en el rotor, tiene aquí un perno de acero. No sé si, no me he fijado en el rotor si había más pasivas, no lo sé. Si es un clon está bien hecho, me imagino que ahí veis si hay rotura programada también ahí, no lo sé. La parte electrónica no la voy a comentar porque no sé nada del asunto. Y bueno, nada novedoso porque es un sistema que existe desde hace mucho tiempo, pero es lo que es. Ahí lo tenéis. Esta cerradura electrónica, no sé si viene la marca. La cuestión es que no pone, no he visto, dejadme un segundo. No sé si aquí no viene, este es el teclado. Una especie de teclado que no sé dónde va, si al interior, al exterior, me imagino que al exterior. No le veo marca, sin más, y bueno, esto es lo que es. Gracias a Tony Murray, a Thinstech, aquí tenéis la tarjeta, Security and Logistics, ahí lo tenéis, visitad la web.
Muchas gracias por enviarme el cilindro para poder probarlo. Esto es lo que ha dado de sí. Espero que sea suficiente información. Al menos respecto a Ganzuado no hay mucho más que comentar. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura de esta cerradura. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.